Nazaret. Amén y amén. Dios me lo bendiga nuevamente. Vamos entonces en este momento a orar, a estudiar la palabra del Señor. ¿Qué está pasando ahora mismo en el libro de Daniel? En el libro de Daniel, como usted recordará, yo le di a usted la cronología de los reyes y las crónicas. Yo le di a usted la cronología de los reyes de Israel y los reyes de Judá. Y después le puse los reyes de Babilonia, los reyes que estaban gobernando sobre Babilonia. Primero que todo fue Nabopolassar, papá de Nabucodonosor. Después fue Nabucodonosor. Después de Nabucodonosor, por un tiempito corto, fue Evil-Merodach. Después de Evil-Merodach fue Nabuzaradán. Después fue entonces otro más que se llamó Marduk. Después se llamó otro Nabonido. Y el último fue Belsasar. Ya Belsasar lo leímos ayer, estudiamos acerca de él. Sin embargo, también hay un orden que yo le di a ustedes acerca del orden de los reyes de los medo-persas. Empezó con Ciro en Persia, pero también entonces con los medos, junto con Ciro, estaba Darío. Ahora, en el reino medo-persa, ya volviendo entonces al imperio como tal, el imperio medo-persa, que viene siendo entonces la segunda parte de la estatua, o sea, la cabeza fue Nabucodonosor y Babilonia, la segunda parte vino a ser los medo-persas, pues ya concentrándonos entonces en el emperador de los medo-persas, ya olvidándonos de Darío, el Medo, pues entonces reinó sobre el imperio de los medo-persas completo. Después de Ciro vino entonces Cambises. Después de Cambises vino Esmerdis. Después de Esmerdis vino Darío I, que no es el mismo Darío el Medo. Este es Darío el persa, no es el mismo Darío el Medo. O sea que el Darío I no es el mismo Darío que está reinando acá en el capítulo 6. No es el mismo Darío, es otro Darío. Eso es bien importante saberlo. Por tanto, Darío I es el del mismo tiempo de allá de Nehemías, cuando había un hombre llamado Darío que dice hasta el reino de Asuero y de Darío. Estamos hablando entonces de ese tipo, de esa persona llamada Darío. Entonces, después de ese Darío vino Jerjes, que es Asuero, el del tiempo de Esther. Después de Asuero, el de Esther, que se llamaba Jerjes, vino entonces Artajerjes, que es el del tiempo de Nehemías. Después de él vino entonces Jerjes II. Después vino entonces otro más que vino a ser Darío III. Después de Darío III, pues hubieron unos cuantos más, pero me importa hasta Darío III porque ya entonces empieza Malaquía. Por tanto, ya vemos entonces que hubieron varios Daríos en la descendencia o en la dinastía de los reyes de Persia, y eso yo se lo compartí con ustedes allá en el tiempo que estuvimos hablando de los reyes, para que supieran lo del cautiverio en Babilonia. De hecho, creo, si mal no recuerdo, se los di cuando estábamos estudiando el libro de Esdras, Nehemías y Esther. Ahí fue que se los di como en una forma de tabla, donde dice los nombres todos de Babilonia, dice todos los nombres de los medo-persas. Por lo tanto, ¿en qué punto estamos ahora mismo? En el primer año de Ciro, junto con Darío el Medo, gobernando al mismo tiempo. No es el mismo Darío que reinó entonces en el imperio medo-persa, que estaba en el tiempo de Esdras y de Nehemías. No es el mismo, es uno diferente. Por lo tanto, habiendo entonces dicho eso, era necesario aclarar este punto. Daniel capítulo 6 entonces es un capítulo bien interesante y bien bueno. ¿Por qué yo lo digo de esta manera? Porque en el capítulo 3 estaban Ananías, Misael y Azarías, 3 hebreos, que junto con Daniel fueron llevados en cautiverio hacia Babilonia. Entonces, estos 4 judíos, príncipes, jóvenes, de buen parecer, que habían propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey, pues estuvieron todo el tiempo fieles a Dios. En el capítulo 3, si usted sabe, fueron entonces llevados delante del rey Nabucodonosor, Ananías, Misael y Azarías, para que se postraran delante de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. O sea, estos 3 hebreos fueron, es fácil decirlo en tu casa, pero cuando te llevan delante del magistrado, delante de los reyes, como quiera te vas a mantener como que no te vas a adorar ninguna imagen, te vas a mantener fiel como quiera a Dios. Uno dirá, sí, claro que sí, siempre lo voy a hacer. O sea, a la hora de la verdad, ahí es que uno tiene que probar de verdad si estamos dispuestos a padecer por el nombre de Cristo o simplemente lo estamos diciendo porque es lo correcto decir y suena bonito decirlo, pero a la hora de la verdad simplemente nos vamos a rendir o posiblemente lo negamos, posiblemente adoramos otras cosas que no sea a Él mismo. O sea, uno tiene que estar claro en lo que uno cree y ser firme, no importa lo que venga, y pelear por el evangelio o contender por el evangelio, no importa con quién sea. Después que sea palabra sana, uno tiene que defender esa palabra sana. Así que, ¿por qué traigo esto? Porque si usted recuerda, en el capítulo 3 estaba Ananías, Misael y Azarías, pero no estaba Daniel. No estaba Daniel ahí. ¿Dónde entonces estaba Daniel?
Hay muchas especulaciones de dónde estaba Daniel. Exacto, gracias, hermana Ana. Yo le voy a pedir que escriban todo lo que vamos a estar hablando y que también lo compartan con otras personas más para que puedan tener la bendición de poder también escuchar estos estudios. David Fine, varón de Dios, Dios le bendiga, tremendo evangelista, ¿sabe? Así que estamos orando por mi hermano David Fine para que Dios siga glorificándose en todas las situaciones que podamos estar enfrentando, para que sea Dios exaltándolo a él y exaltando a la familia. Así que estamos viendo ya entonces que Daniel no estaba en el capítulo 3. Sin embargo, ¿dónde estaba Daniel? Hay muchas especulaciones de que siendo él que era el jefe de toda esa provincia, pues entonces tenía que estar en algún asunto o algo así. Sin embargo, no es nada dogmático, no es algo que se puede decir sin lugar a duda. Esto es lo que esto significa, porque vuelvo y repito, donde la Biblia está en silencio, uno también guarda silencio. Lo que otros dicen que puede significar esto, no necesariamente quiere decir que sea. Por tanto, es simplemente unas meras especulaciones. Y para eso, mejor simplemente yo digo, no sé dónde estaba Daniel. Lo que sí sé es que en el capítulo 6, entonces Daniel tiene que probar que también le va a ser fiel a Dios, no importa lo que pase, no importa lo que venga, no importa la adversidad, no importa por dónde el enemigo venga a atacarlo, él como quiera tenía que mantenerse fiel. Y hasta ahora no había tenido este tipo de problemas. Lo está teniendo entonces ahora en el capítulo 6, donde él también tiene que probar: yo le soy fiel a Dios en las buenas y en las malas, en las altas y en las bajas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en la abundancia, en la escasez. Le sigo siendo fiel a Dios. Aunque la higuera no florezca o florezca, le sigo siendo fiel a Dios. Aunque las vides no den su fruto o las vides den su fruto, aunque falte el producto del olivo o haya producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento o los labrados den el mantenimiento, aunque esté la vaca en el corral, aunque falte la vaca del corral, aunque falte el cordero de la manada, aunque esté el cordero en la manada, con todo y esto yo me alegraré, como decía Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendecido. O aceptaremos de parte de Dios las cosas buenas y las cosas malas no las aceptaremos. O sea, Daniel tenía entonces que probar que aún en los momentos más difíciles él tenía que mantenerse fiel a la presencia de Dios. O sea que Daniel entonces ahora en el capítulo 6 va a ser probado, y siendo que va a ser probado, entonces vamos entonces a leer el capítulo 14, el capítulo 6, para que usted vea lo que se trata esta palabra que está acá. Mire cuán fiel fue Daniel, porque mucha gente piensa, mucha gente dice, o sea, una de las especulaciones que existen es que Daniel tiene que haberse entonces postrado. Tiene que haberse entonces Daniel postrado ante esa imagen que había levantado Nabucodonosor. Eso haría entonces a Daniel completamente erróneo. Haría entonces eso a Daniel una persona que fue pecadora, idólatra. Sin embargo, Daniel no fue idólatra. O sea que eso queda completamente descartado. ¿Cómo yo lo sé? Porque número uno, cuando la Biblia dice que apagaron fuegos impetuosos, me habla acerca de estos tres hebreos. Cuando la Biblia menciona que taparon boca de leones, me habla entonces de Daniel. No dice que mataron leones con las manos, porque eso hubiera caído entonces en Sansón, hubiera caído entonces en David. Pero cuando está hablando de que taparon boca de leones, quien único tapó boca de leones fue el ángel de Jehová delante de Daniel. O sea que caería entonces Daniel. No estaría entonces Daniel en el capítulo 11. Por lo tanto, vamos entonces un momentito al libro de Ezequiel, capítulo 14, para que usted vea algo. Porque yo sé que esto queda completamente descartado, de que Daniel tiene que haberse entonces postrado delante de la estatua, delante de la imagen que Nabucodonosor había levantado. Por eso fue que no lo llevaron delante de la presencia del rey. Queda completamente descartado por lo que dice entonces el libro de Ezequiel, capítulo 14. Está hablando el tiempo en que está pasando. Ezequiel capítulo 14 es más o menos el mismo tiempo que está pasando Daniel capítulo 3. Es más o menos el mismo tiempo. O sea que cuando Ezequiel está hablando de ese pasaje, se desconoce dónde está Daniel. Allá en Daniel capítulo 3 se desconoce dónde está la persona de Daniel. Sin embargo, en el mismo tiempo más o menos que Nabucodonosor está levantando la estatua, más o menos al mismo tiempo se está levantando entonces la palabra de Ezequiel capítulo 14. Y mire lo que dice Ezequiel capítulo 14, versículo del 12 al 14. Ezequiel capítulo 14 del 12 al 14. Chequéese lo que dice acá. Dice así la palabra del Señor: vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y la quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Escucha el 14. Si estuvieran en medio de esa tierra estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia
librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. O sea, que me está diciendo que en el tiempo de Ezequiel, capítulo 14, más o menos el mismo tiempo que Nabucodonosor está levantando la estatua allá para que la gente lo adore, aquellos que especulan que Daniel tiene que entonces haberse puesto a adorar esa imagen, ahí me dice a mí que más o menos en el mismo tiempo que Nabucodonosor levanta la estatua, ordenó a la gente que la adoraran. Ezequiel dice ahí claramente que Dios está diciendo: si yo fuera a destruir la ciudad o la tierra y encontrar a estos tres hombres, encontrara yo entonces a Noé, encontrar a Daniel o encontrar a Job, fueron tan fieles delante de Dios que dice: Noé salvó su vida, Daniel salvó su vida, Job salvó su vida. Si estos tres estuvieran en la tierra, estos tres solamente salvarían su vida y nadie más salvaría su vida. O sea que está diciendo Dios: Daniel no adoró imágenes, Daniel no fue un idólatra, Daniel siempre se mantuvo fiel delante de Dios. Por lo tanto, ¿dónde estaba? Serían meras especulaciones. Serían meras especulaciones, como le repetí aquel día, lo que los 7 truenos dijeron en Apocalipsis capítulo 10. Lo que Jesús escribió en la tierra serían solamente puras especulaciones. Y yo por lo menos no enseño especulaciones. Yo enseño lo que yo puedo probar con la misma Biblia. Si no, está en silencio, pues yo no sé dónde estaba Daniel. Una cosa yo sí sé, que según la misma Biblia me dice que si Daniel estuviera en un sitio que Dios iba a destruirlo por su fidelidad, y lo compara con Job y lo compara con Noé, me dice entonces a mí que Daniel fue un hombre fiel, y Dios dice: salvarían su alma solamente ellos. O sea que queda descartado de que Daniel se pudo haber adorado esa imagen. No es bíblico, sería antibíblico. Así que ya habiendo entonces dicho eso, se menciona en Hebreos capítulo 11 y se menciona en Ezequiel capítulo 14, nos está diciendo que Daniel salvaría su vida por la fe que tuvo para hasta inclusive tapar la boca de leones. Así que ya vimos entonces que queda completamente descartado cualquier otro tipo de pensamiento de que él pudo haber adorado la imagen. ¿Por qué traigo esto? Porque son especulaciones que andan por ahí. Y si es algo que yo escucho de que puede representar esto, rápido en mi mente yo lo llevo a la computadora donde no es bíblico. Pues si no es bíblico, no es de Dios. O sea que yo siempre estoy pidiéndole a Dios constantemente: Dios, esto es bíblico, Dios, esto está en la Biblia, Dios, ¿qué dice tu palabra? Cuando alguien me dice tengo una pregunta, yo rápido empiezo a orar. Cuando alguien me dice tengo este comentario, rápido mi mente empieza a correr y Dios me pone cosas en la mente, yo digo no, literalmente no es bíblico. O sea, yo no me voy a abrir a una enseñanza falsa porque automáticamente me bloqueo. Me bloquearía y no vería nunca más como lo que está pasando en estos últimos días. Así que no sería bíblico de que Daniel estuvo adorando imágenes en Daniel capítulo 3. ¿Por qué traigo esto? Porque posiblemente usted no se preguntó dónde estaba Daniel. O posiblemente se lo preguntó, pero no me lo preguntó. Así que tenía entonces que aclararlo en la noche de hoy, como Dios me puso en el corazón esta mañana, aclararle a ustedes dónde estaba Daniel en el tiempo de Daniel capítulo 3, que simplemente se queda en la incógnita, pero se dice entonces allá que Dios dijo: si Daniel estuviera ahí, Daniel salvaría su alma. O sea que fue un hombre fiel delante de Dios. Habiendo entonces dicho eso, y el tiempo en que estamos viviendo, que es el primer año de Ciro, el primer año de Darío sobre los Medas, el año en que terminó el reinado de los babilonios, donde ya Belsasar murió en ese momento, entramos entonces en el capítulo 6. ¿Qué año está pasando esto? En el año 536 antes de Cristo aproximadamente. 536 antes de Cristo. O sea, yo sé que mucha gente se me pierde cuando hablamos de los años. Lo que quiere decir con esto es que se determinó que ese tiempo, ese año, esa situación, ese evento tuvo lugar 536 años antes de que Cristo viniera. Antes de que Cristo viniera. Por lo tanto, es como si yo le dijera a usted: el huracán María vino en el 2017. Pero la explosión de allá del 9/11, en septiembre 11 del 2001, pasó 16 años antes de María. Mire qué fácil es eso. Pasó en el 2001, pero como yo quiero hacer un hincapié en María, yo puedo decirle entonces a usted: este evento de la explosión de las Torres Gemelas y del Pentágono y del otro avión que estrelló entre medio y otras cosas más que pasaron el 11 de septiembre del 2001, pues fue 16 años antes de María. Pues lo mismo pasa con la Biblia. Antes de Cristo, pues ese evento tuvo lugar en el 536 antes que Cristo viniera a la tierra. Esa es la forma como uno puede entonces entenderlo. Que lo que para nosotros era el 2001, automáticamente para nosotros todavía hoy en día, después que pasó María, decimos: pues mira, el 2001 fue 16 años antes de María. María vino en el 2017, pero 16 años atrás había venido entonces lo de la explosión del 9/11, el 2001. O sea, esa es la forma como se puede ver el antes de Cristo y el después de Cristo. Amén. Así que el capítulo 6 entonces está pasando en el año 536 antes de Cristo. En el último año del reinado de Babilonia, primer año de Ciro y primer año entonces también de Darío el Medo.
donde Dios entonces libertó al pueblo de Israel, ordena a través de Ciro que se haga entonces la reconstrucción del templo, y allá entonces pasa Esdras, pasa Nehemías. Habiendo dicho entonces esto, vamos al capítulo 1 en el nombre del Señor. Dice así, el capítulo 6, versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Dice, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. O sea, vamos a nombrar 3 personas, entre ellos Daniel. O sea, ya Daniel sigue subiendo. Acuérdense, Belsasar había puesto a Daniel como el tercer señor del reino. Vamos al capítulo 5 un momentito. Vamos al capítulo 5 al final. Capítulo 5, versículo 29. Capítulo 5, versículo 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. De alguna forma, en ese momento, llega entonces los medo persas, atacan y dejan a Daniel como el tercero todavía entre los gobernadores de esa tierra. O sea que lo dejaron en posición, no sacaron como siempre se hace en los gobiernos, que sacaron a todos los puestos de confianza. Dejaron a Daniel como uno de los puestos de confianza. O sea que Daniel era uno de las 120 provincias que era el que dominaba sobre ese lugar. Era uno de los 3 más grandes que había en ese lugar. ¿Para qué? Para que pasase lo que pasase, el rey no se perjudicara en ningún momento. Raúl Caraballo, Dios le bendiga. Por nada se perjudicaría entonces el rey. El emperador de ese tiempo no se perjudicara. O sea, se perjudica a otro más, pero yo no. Pues Daniel entonces tiene una posición bien grande. Cayó en gracia delante de Nabucodonosor. Cayó en gracia delante de Belsasar. Se acaba el reino y ahora cae en gracia delante del gobierno del imperio medo-persa. O sea, usted puede caer en gracia con el mismo gobierno, pero cuando viene otro gobierno es bien difícil que caiga en gracia también. Es bien difícil que lo dejen así en esa posición. Pues Daniel fue uno que Dios lo hizo caer en gracia. Acuérdense que Daniel no estaba dependiendo de su propia fuerza. Era porque Dios lo hacía caer en gracia donde quiera que él iba. Mañana empezamos el capítulo 7, ¿sabe? Mañana empezamos con las profecías allá a fuego. Así que todavía estamos en la historia, el último capítulo de la historia. Entonces dice el versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. O sea, no solamente Daniel cae en gracia con el reino babilonio, sino que ahora también cae en gracia con la próxima administración, con la administración de los medo-persas. Y no solamente cae como en gracia con la próxima administración, que es la administración de los medo-persas, sino que también es uno de los 3 más grandes que existen en ese tiempo. Pero no solamente son de los 3 más grandes que existen en ese reino, que dominan y tienen dominio sobre todo ese reino, sino que Daniel mismo era superior a todos los demás. Y el rey quería ponerlo por encima de todos ellos, y ponerlo como quien dice, como mi mano derecha, como el primer ministro, como el vicepresidente de la nación más poderosa. Para que lo podamos entender, eso es lo que le está diciendo. Está diciendo que lo quiere poner entonces a Daniel como el segundo al mando de todo ese imperio, como quien dice, la mano derecha del presidente en este caso, o del emperador en este tiempo, llamado Darío. Como quien dice, sería entonces el vicepresidente de la nación más poderosa de aquel tiempo. Eso es lo que pensaba entonces el rey hacer con Daniel. Y de alguna manera se enteraron todos los demás, inclusive los otros 2 que estaban con Daniel, que son 3 que gobernaban sobre toda esa región, inclusive los otros 2, por lo tanto no van a querer que él pase por eso y no quieren que él sea entonces sobre ellos. Miren entonces lo que dice el versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, a ver qué le podemos encontrar. Este tipo no es corrupto. Está difícil levantar una calumnia contra este hombre, porque este hombre está más claro que el agua. Este hombre está tan transparente que parece, como dice la Biblia, una esposa diáfana, una esposa transparente. O sea, que este hombre está bien transparente. Hoy en día los gobiernos se matan diciendo, si mi gobierno es transparente. ¿Transparencia de qué transparencia? Si un gobierno humano sin Dios automáticamente está propenso a caer en la corrupción. Eso siempre se ha visto. Pero sin embargo hablamos como de que somos un gobierno que hablamos con la verdad, un gobierno que tenemos, y yo no soy político y no me gusta hablar de la política, pero
como el capítulo 6 tiene que ver con eso, hay que mencionar ciertas cositas, donde los hombres, los gobiernos humanos siempre van a decir, yo soy transparente, yo no tapo nada, yo no voy con la corrupción, hay que sacar las manzanas podridas. Claro que sí. Lo mismo decía yo cuando era corrupto, decía también lo mismo y decía, hay que sacar todos los corruptos. Claro, siendo yo peor que todos ellos, pero yo no parecía que fuera de esa manera, chacho. Yo me comía los nenes cruz y yo decía, no, esta gente corrupta hay que sacarlo de circulación. Ajá, y yo hacía cosas peores. Por lo tanto, esta gente que están acá, estos gobernadores, no encontraban nada por qué acusar a Daniel. Daniel era un hombre que tenía todo escrito en la bitácora. Él tenía todo puestecito. El día tal le entregué tanto a fulano y tal. El día tal hice tal cosa delante de fulano y tal. Y estaba en esto, estaba aquel, estaba el otro. O sea, no había forma de levantar calumnia legalmente en contra de Daniel porque el hombre era recto. ¿Usted sabe por qué Daniel no tenía nada de lo cual lo pudieran acusar? De lo cual lo pudieran acusar. Jesús García, Dios le bendiga. Nuevo, me dicen por aquí. Jesús García, ok, de la iglesia de nuestra hermana Loida Gómez, Dios le bendiga en el nombre del Señor. Bienvenido todos los días a las 8 de la noche por 1 hora y media o un poquito más. Estamos compartiendo la palabra del Señor. Así que lo que cambia son los sábados y domingos, pero el domingo no hay nada, pero los sábados pues a las 9 de la mañana es que tenemos la lectura bíblica. Y todas las mañanas a las 8 de la mañana de lunes a viernes tenemos también, a las 7 de la mañana tenemos una reflexión. Tenemos una reflexión para empezar el día y terminamos entonces de esta manera. O sea que son como 2 horas aproximadamente, 2 horas y media, a veces 3 horas de estudio constantemente. Así que bienvenido en el nombre del Señor. Siga con nosotros por acá, Jesús. Así que le damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Por lo tanto, Daniel entonces no tenía nada legal que decir. ¿Por qué? Eso me recuerda entonces a mí a Pablo, que Pablo según la ley decía él claramente, él decía que en cuanto a nacido, yo soy de Benjamín, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la religión, fariseo, en cuanto a la ley, irreprensible. Nadie tenía nada que decir acerca de mí. Por lo tanto, aquí automáticamente cuando Daniel dice Daniel capítulo 6 que él no podían encontrar nada en contra en lo tocante al reino, quiere decir que no había nada que acusar a Daniel. ¿Sabe por qué? Porque Daniel todo lo que hacía, aunque el rey no lo viera, aunque los sátrapas no lo vieran, aunque los gobernadores no lo vieran, él sabía que había uno que lo estaba viendo. Y cuando una persona que está en posición o cuando una persona está en un trabajo o está bregando con algo que no le corresponde a usted, tienen conciencia y tienen presente de que Dios lo está viendo, va a hacer todas las cosas tan perfectas que nadie va a poder levantar calumnia en contra de usted. Por eso que la Biblia dice claramente que dice, cuando hagas algo, no lo hagas como para el ojo. O sea, no lo hagas para ser visto por las personas. Karen, Dios te bendiga, te vi por ahí. O sea, que dice, no lo hagas para ser visto por los hombres. O sea, que lo que yo hago, aunque no me estén viendo, automáticamente lo voy a estar haciendo porque lo estoy haciendo para Dios. Y cuando usted lo hace para Dios, ¿quién puede levantar alguna calumnia en contra de usted? ¿Quién puede tener una base física para levantarse en contra suya? Pero yo recuerdo entonces que también a las personas de Jesucristo le trataron de hacer calumnia, levantar un testimonio para acusarle, pero como no había entonces nada de que acusarle, ¿qué hicieron ellos? Levantaron entonces falso testimonio, trajeron 2 testigos falsos que le dijeron unas cuantas barbaridades que no eran real. Tergiversaron completamente el mensaje de Jesucristo y entonces lo acusaron falsamente. Por lo tanto, si lo acusaron falsamente es porque no tenían nada de lo cual lo pudieran entonces acusar. Lo mismo va a pasar con Daniel. En el momento en que no tienen nada en tocante a lo relacionado con el reino, por lo tanto, tienen que inventarse de otra manera. Este tipo está demasiado recto. Este tipo es demasiado bueno, pero no queremos que él reine sobre nosotros. No queremos que él llegue por encima de nosotros. Hay una persona más, me dice mi hermano Eddie, usted está mi hermano hoy a fuego. Aquí dice que Marisa Sánchez, también de la iglesia, nuestro hermano Goyo, bienvenida también en nombre del Señor. Tenemos que habernos visto entonces allá en New Jersey los otros días por Zoom. Dios le bendiga mucho en el nombre del Señor. Por lo tanto, le damos la bienvenida también a Marisa. Por lo tanto, en este caso está diciendo entonces que este hombre es demasiado recto, no hay nada que decir de él, un tipo transparente, un tipo claro como el agua, tiene todas sus cositas puestas ahí porque lo hace para Dios. Y cuando lo hace para Dios, automáticamente, ¿quién puede levantar calumnia en contra de los escogidos de Jehová? ¿Quién puede levantar calumnia en contra de alguien que Dios ha perdonado? O sea, automáticamente en este caso, de Daniel no hay nada malo que decir. Por lo tanto, dice entonces así, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. No se halló nada en este hombre. No podían acusarlo, por lo tanto, ¿quién entonces iba a gobernar sobre todos ellos?
Daniel la pegó. Daniel era el que entonces iba a reinar sobre todos ellos. Por lo tanto, vemos entonces ahora que dice más adelante, el 5. Como no encontraron nada para acusarle, como la gracia de Dios está sobre él. Hay un predicador en Texas llamado T.D. Jakes, T de tango, D de delta. T.D. Jakes, ese es el apellido de él. Ese hombre tiene una iglesia, una de las mega iglesias más grandes de todo Estados Unidos, en Texas. Como la de Joel Osteen, cosas como esa. Yo no sigo a Joel Osteen, pero para decir la iglesia que él tiene. Pues T.D. Jakes en un momento dado, él dijo, él trajo un mensaje acerca de eso y dice que a veces el favor no es justo. O sea, en el sentido, en inglés suena como que más impresionante, dice favor ain't fair. O sea, que para la gente del mundo, el favor de Dios sobre uno, ellos piensan que no es justo, porque a él sí, porque a mí no, porque el favor de Dios está sobre uno. O sea, cuando el favor de Dios está sobre uno, Dios abre puertas que están cerradas y Dios cierra puertas que están abiertas. Y Dios pone a quien Él quiere poner y exalta a quien quiere exaltar, saca a quien tiene que sacar, ubica a quien tiene que ubicar. Por lo tanto, José de la cárcel lo saca a Dios y lo pone como el segundo al mando de toda la tierra de Egipto. A Esther, una simple muchacha que era ya huérfana, Dios la toma y la pone como la reina Esther. Y ahora en este caso Daniel, Dios lo toma de esclavo, de siervo, de una persona cautiva, lo pone entonces Dios ahora que lo quieren colocar como el segundo al mando. ¿Por qué? Porque Dios exalta a su pueblo, Dios levanta la cabeza de aquel que se atreve a creerle en Dios. Y Daniel entonces está simplemente caminando por donde Dios le haya abierto las puertas. Y la gente que está alrededor quieren conspirar. Pero ¿qué dice Isaías? Isaías 54 del 15 al 17. Isaías 54 del 15 al 17 dice claramente: vendrán a conspirar contra ti, pero si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. O sea que está diciendo Dios, van a levantarse y van a conspirar porque no pueden entender el favor que está sobre ti. Acuérdese que el Salmo 23 en el versículo 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia, el bien es el favor, el bien es la gracia, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea que todos los días de mi vida, la gracia, el favor de Dios y la misericordia de Dios están detrás de mí todos los días. Por eso es que el mundo no lo puede entender. Por eso es que el mundo se llena de coraje. Por eso es que el mundo se llena de celo, de envidia, de rencor, de raíces de amargura, que no pueden entender por qué este tipo que salió de la cárcel ahora tiene una posición más alta que la mía. O sea que vemos cómo el diablo se encarga de sembrar cosas en estas personas, y como no pueden levantar algo real, acusaciones reales contra ese siervo de Dios, se van a encargar entonces de traer una calumnia, cosa falsa en contra del siervo de Dios. Pero a la verdad y a la hora de la verdad y a la larga o a la postre, todo se va a saber. Usted solamente tiene que confiar en Dios. Yo sé que hay muchos creyentes, muchos siervos de Dios que se están enfrentando o que se han enfrentado en algún momento dado a una persona envidiosa, a una persona que no puede entender, pero este hombre, ¿qué le pasa a este tipo, a esta mujer que está tan elevada en la posición, que lo han puesto en unos lugares tan altos? ¿Qué es lo que está pasando? Usted quédese tranquilo, que Dios es el que pelea por usted. Por tanto, como es Dios el que pelea por usted, Iris, pásamelo por acá por Messenger para al final, seguro que sí. O sea que cuando usted sabe que usted está simplemente sirviéndole a Dios, pues el favor de Dios, usted no rechaza el favor de Dios, usted no rechaza la bendición de Dios, usted camina por la puerta que Dios abrió, que se muerde el ojo el que se quiera morder el ojo, usted siga para adelante en la bendición que Dios le dio a cada uno de nosotros. Por lo tanto, Daniel está simplemente caminando, haciendo la voluntad de Dios, y Dios acá está preparando el terreno para entonces Dios exaltarlo a él y ponerlo en una posición bien alta. Pero como aquellos no se van a quedar así con los brazos cruzados, porque no son temerosos de Dios, vamos entonces a ver lo que dice acá el versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, no hay nada que vayamos a encontrar en contra de este hombre. No hay nada. Marilyn Serrano también es nueva. Así que saludo Marilyn Serrano, Dios le bendiga mucho, y tenemos varias personas nuevas aquí con nosotros, gloria a Dios por eso. Ya mañana empezamos las profecías. Mañana empezamos Daniel 7 hablando de las profecías y de los últimos tiempos. Y déjame hacer un hincapié y hacer una pausa, un punto y aparte. Déjeme decirles qué está pasando hoy en día. Me lo enviaron desde Florida. Y la pastora Mili, la esposa de nuestro hermano pastor Raúl Torres, me mandó un link que pasó hoy, donde salió en la noticia el día de hoy o la noche de hoy,
donde el presidente o el primer ministro, de Israel, Benjamín Netanyahu, acaba de firmar un tratado, donde tengo que leer un poquito más acerca de ese asunto, pero acaba de firmar un tratado de paz, donde se llama el tratado el pacto de Abraham. Abraham Accord, o sea, el acuerdo de Abraham. Y presumo yo, nada más con escuchar los nombres, no lo había escuchado nunca, pero nada más con escuchar Abraham Accord, me está diciendo entonces que es el acuerdo con Abraham o el acuerdo de Abraham. O sea, que al pensar entonces quién es Abraham, Abraham tuvo un hijo llamado Ismael. De Ismael nacen los 12 tribus árabes. Ahora, de Ismael salen los árabes y de Isaac salen los judíos. O sea que yo estoy entendiendo que simplemente lo que quiere decir con esto, el Abraham Accord, el acuerdo de Abraham, es el acuerdo entre árabes y judíos. O sea, no he leído lo que se habló hoy, pero estoy dando por lo menos un poquito lo que vamos a estar hablando en estos días, poquito a poquito, mientras más yo me entere de estas cositas, para que usted pueda estar alerta de cuán cerca estamos. No estoy diciendo que ya Cristo viene hoy, puede venir hoy. Yo, si estoy preparado, si usted está preparado, Dios quiera que venga hoy. Sin embargo, en cualquier momento puede venir, porque ya se están firmando, se están hablando de firmar un tratado entre los árabes y los palestinos, y ese acuerdo tiene mucho que ver con estas cosas, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de los tiempos finales, que hay que estar preparado para el día del regreso de Jesucristo, que puede pasar en cualquier momento. O sea, eso es histórico, y eso entonces quiere decir que estamos hablando de que si se está firmando, se está hablando de firmarlo, estamos cerquita de que eso pase. Por lo tanto, en este caso están diciendo esta gente que no vamos a encontrar nada en contra de Daniel, si no es en contra de lo tocante en su ley. ¿Qué querrá decir eso? Espérate, si este hombre es recto, y si este hombre es justo, y si este hombre hace todo transparente, y lo tiene todo escrito en la bitácora, y hace todas las cosas bien delante de todo el mundo, pues espérate, pues, ¿por qué dice entonces que si no lo podemos conseguir en contra de lo que está escrito en la ley, pues hay algo que podemos encontrar que él puede hacer en contra de lo relacionado a su religión, de lo relacionado a su culto, de lo relacionado a su adoración, de lo relacionado a su Dios? O sea, que ¿qué podían encontrar entonces? Él guardaba el sábado, que era parte de la ley de ellos. Él no comía alimentos que fueran injustos delante de Dios. Este hombre le hacía el bien a todo el mundo. Este hombre siempre traía gloria a Dios. ¿Qué podían encontrar entonces ellos en contra de lo tocante a su Dios? Nada. Porque si él era fiel para con Dios, él también era fiel para con el hombre. Él entonces, en otras palabras, está cumpliendo lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Él obedecía a Dios, y obedeciendo a Dios estaba cayendo en gracia con el rey de Persia. Sin embargo, lo que ellos estaban pensando era que si hacemos entonces algo para que sea entonces ilegal por la ley, en cuanto a su religión, en cuanto a su Dios, ahí lo podemos agarrar. Lo podemos agarrar si inventamos una ley, si logramos que se firme una ley, y esa ley que se puede firmar, entonces puede ser ley tocante a su Dios, que para que sea entonces ilegal hacer ciertas cositas, ahí entonces lo podemos agarrar. ¿Qué quiere decir con eso? La historia cuenta, y lo vamos a ver ahora, que Daniel siempre era fiel delante de Dios. Daniel oraba 3 veces al día mirando hacia Jerusalén. Por lo tanto, me está diciendo aquí que lo que están pensando ellos es firmar una ley que prohíba que se ore delante de Jehová, a menos que no sea para con Darío. O sea que haciendo entonces esto ley, y tú como quiera oras, estás quebrantando la ley en cuanto a tu Dios. Así que te podemos entonces acusar. O sea, es una conspiración llena de un montón de mentiras, llena de un montón de artimañas, llena de un montón de características que son satánicas, y se tiene que entonces firmar esa parte. Y aquí lo estamos viendo entonces ahora, donde están diciendo esta gente, hay algo que tenemos que hacer en cuanto a su Dios. Hay que firmar entonces una ley. Así que vamos a ver la ley que ellos van a firmar. Versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey, y le dijeron así, pero con astucia, igual como Amán. ¿Se acuerdan de Amán en el libro de Esther? Que en el libro de Esther, Amán va donde el rey Asuero y dice: rey Asuero, hay un pueblo que para nada te sirve. Hay un pueblo que al contrario no quiere pagar los impuestos, un pueblo que no te sirve para nada. Es más, saldría mejor acabando con ellos para que nos sobre más comida para todos nosotros. Vamos a hacer algo, vamos a destruirlo. Y el rey simplemente le dice: pues toma, aquí está mi anillo, haz lo que tú quieras con ellos. O sea, como si fueran mi hermano, como si eso fuera un asiento, un sofá, una mesa. Le dice: toma las sortijas con ellos, lo que tú quieras. Si la quieres poner en una esquina, ponla en la esquina. Si la quieres romper, rómpela. Si la quieres pintar de otro color, pinta de otro color. Como si fuera un pedazo de objeto. Eran seres humanos, nación de Dios, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. Sin embargo, ellos pensaron en destruir al pueblo de Israel. Pues ¿qué está haciendo entonces esta gente, estos gobernadores y estos sátrapas? Lo mismo. Porque el diablo no tiene artimaña nueva. Si usted estudia la Biblia, usted sabe por dónde el diablo viene.
Si usted conoce la palabra de Dios de Génesis hasta Apocalipsis, la ha estudiado constantemente y se pone a meditar en ella, algún día algo pasará que Dios le recordará. José, y empieza usted a recordar la historia de José y empieza a ver que lo que está pasando en su vida hoy también le pasó entonces a José en aquel tiempo. Que a lo mejor usted está pasando por algo y de repente le viene a la mente fulano de tal David, y de repente usted se empieza a mirar en la vida de David y se da cuenta, esto le pasó a David, esto tengo que hacer entonces yo para evitar que me pase lo mismo que le pasó a David. O sea que es conocer la Biblia para poder entonces entender cuáles son las artimañas del diablo, que no tiene ningún truco nuevo. El diablo no tiene truco nuevo, simplemente lo disfraza de otra manera, pero sigue siendo el mismo diablo. Sigue siendo el mismo mono con simplemente otra vestimenta. Como decimos siempre, el mono aunque se vista de seda, mono se queda. Es el mismo perro con otro collar. Es el mismo perro, pero hoy tiene un collar amarillo, mañana tiene un collar posiblemente rojo, después un collar posiblemente azul o un collar color negro, pero sigue siendo el mismo perro. Un pitbull color fulano de tal con un collar diferente, pero sigue siendo el mismo perro. Pues el diablo es exactamente igual. Ataca siempre por las mismas áreas, aunque lo disfraza de una manera diferente. Pues ahora está haciendo lo mismo en este lugar. En el libro de Daniel capítulo 6 vienen estas personas actuando igual como siempre ha actuado el diablo para hacer quedar mal a la gente. Escuche esto, capítulo 6, versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. O sea, exaltándolo. O sea, eso se llama lambeojería. Eso es lo que están haciendo, lambiéndole el ojo ahí al rey para que escuche lo que tienen ellos que decir y los atienda perfectamente y cumplan su deseo de su corazón. Dice entonces el 7, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, dicen ellos, han acordado. Iri, ¿qué pasó? Alguien que me envíe por acá por Messenger, please, lo que pasó con Iri. Yo vi que ella pidió la oración por la familia, pero necesito que me lo pongan por acá por Messenger para verlo. Entonces dice así: todos los gobernadores, ellos están hablando con el rey, para siempre vive el rey. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, al decir todo está incluyendo a Daniel, ¿sabe? O sea que está incluyendo a Daniel. Entonces dicen ellos, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, ni dios ni hombre, sea echado en el foso de los leones. O sea que había un foso de leones que era parte de la sentencia. Note que no dice en un foso de leones, dice en el foso de los leones. O sea que había un lugar preparado ya donde era un lugar de sentencia. Venía siendo entonces una silla eléctrica, venía siendo una horca, venía siendo la inyección letal, vendría siendo la sentencia máxima de ese tiempo. O sea, como decir la cruz en el tiempo de Jesucristo. O sea, era la sentencia máxima que podía dársela a una persona en ese momento, porque no dice echarlos en un foso de león, de un león, dice en el foso de los leones. La palabra el foso es que era el foso, no era uno de tantos, era el foso donde se sentenciaban personas que habían cometido algún delito en contra de la ley. Yolanda Morales, God bless you, la quiero un montón también, esa fue jefa mía, está disfrutando sus vacaciones, yo creo que allá en Hawái. Así que el versículo 8 lo que está diciendo aquí simplemente es esto, que era un lugar donde estaba la sentencia dictada, que las personas podían ser lanzados ahí a ese foso de leones para que fueran entonces devorados. Pues entonces mira lo que dice aquí, dice cualquier persona que haga rogativa, que haga oraciones, que haga peticiones delante de cualquier dios, sea Marduk, sea Nabú, sea Dagón, sea Moloch, sea Quemos, sea Astoret, sea Acera, sea Baal, sea el dios Amonra, sea Isis, sea Horus, sea cualquiera de los dioses falsos, de tantos que hay, ni siquiera me acuerdo de todos ellos. Dice, hasta Jehová mismo, que no sea entonces a ti, oh rey, que sea entonces lanzado el foso de los leones. O sea, al mencionar a cualquier dios, al mencionar que todos hemos llegado hasta cuál, lo incluye a Daniel. Y automáticamente al mencionar, ok, pues vamos entonces a orar en este momento. Eso fue la oración que estamos haciendo ayer, ¿verdad que sí?
Vamos entonces a orar por eso en el nombre del Señor. Consuelo por la familia de Ingrid en este momento. Vamos a orar por la familia completa. Padre, gracias Jehová porque podemos orar y podemos clamar y podemos interceder junto con mis hermanos, Padre Celestial, con un mismo propósito, con una misma mentalidad. Jehová, hay mucha gente que están empezando con nosotros hoy, que es primera vez, pero lo que quiero decirle a ellos, Jehová Santo, es que cuando hay una petición de esta índole, o donde alguien cayó en el hospital ahora mismo, o donde alguien está pasando por una operación en este momento, o cuando alguien pasó por una pérdida de un ser querido ahora mismo, pues presentamos rapidito, Jehová Santo, la petición y después seguimos con el estudio porque esto es importante. Yo te pido, Jehová Santo, que tú traigas la consolación, que tú traigas, Jehová Santo, la fortaleza, que tú traigas el entendimiento en unos momentos tan difíciles como la pérdida de un ser querido, Jehová Santo, que tú seas trayendo a estas personas, Jehová, la paz indescriptible, la paz que no tiene entendimiento, la paz, Jehová Santo, que sobrepasa entendimiento, mi Dios amado, en esta familia completa que ha perdido este ser querido, para que puedan seguir para adelante, que no pierdan la cabeza, que no se sientan, Jehová Santo, como que ahora qué voy a hacer, que se sientan tranquilos, esperando en ti, Jehová Santo, sabiendo que tú tienes todo el control. Te damos la gloria y la honra, porque sabemos que echarán para adelante, mi Dios amado, y la fortaleza viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, mi Dios amado, en este momento alzamos los ojos al cielo y estamos confiando en que de ti viene nuestra ayuda, Padre. Gracias por la familia de Ingrid, gracias por la petición, mi Señor amado, para la gloria de tu santo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Iris, si necesitas algo, me avisa, please. Entonces, dice entonces aquí el versículo 7, lo que ellos están diciendo simplemente es, se le ore, hemos llegado todos a un acuerdo hasta Daniel, que cualquiera que ora a cualquier Dios, hasta Jehová, que merece ser lanzado al foso de los leones, porque lo queremos que lo hagas ley, para que en 30 días nadie ore a nadie más, solamente a ti. ¿Por qué? Porque sabían que Daniel oraba 3 veces al día, mirando hacia Jerusalén, como estaba establecido por la ley de Moisés. O sea que cuando Dios estableció y en el tiempo en que se construye el templo de Salomón, en la historia decía que Dios habló y dice: toda persona, donde quiera que esté, que mire hacia este lugar que yo he escogido, la casa en la cual he escogido, que mi nombre esté ahí. Dice, cualquier persona que ore hasta este lugar, yo lo voy a escuchar. O sea que automáticamente está diciendo Dios entonces que vamos entonces hasta allá. Vamos entonces a mirar hacia allá para orar. Y Daniel oraba 3 veces al día. 3 veces al día Daniel oraba en su casa o donde quiera que estuviera, mirando hacia Jerusalén. Entonces, en este caso está diciendo que 30 días es un lapso de un mes en el que nadie pudiera entonces orarle a nadie, sino solamente a Dios. Así que en el versículo 8 dice: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. O sea, fírmatelo de una ley que simplemente se haga como que esto es ley de verdad. Que esto es ley y se tiene que cumplir, no se puede romper, no se puede quebrantar, se tiene que cumplir al 100% y nadie la puede dejar de cumplirla. Entonces dice así: firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Claro, es conveniente. Es conveniente porque tienen que venir donde mí, para que me pidan a mí, como si él pudiera contestarle: oh rey, quiero que me sane de esta enfermedad. Oh, ok, queda sano. ¿Quién eres tú? Eres un simple ser humano. Eres un simple hombre. No hay poder en ti para hacer bien o hacer mal. No hay ningún poder para ti para sanar o para enfermar. O sea, el único Dios que puede hacer algo se llama Jehová. Y este individuo quería que le pidieran a él alguna oración, como si él fuera alguien grande, como si él fuera alguien grande. Toma, bésame la sortija. A cualquier parecido sería simplemente una coincidencia. Así que son personas, seres humanos de carne y hueso, que quieren que la gente les ore a ellos, los adore a ellos. No. Se le ora solamente a Dios. Pero este hombre firmó el edicto y tenía que ser por 30 días. Entonces, ahora, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ay mamá, yo me imagino que él tiene que haber dejado de orar, ¿sabes? Yo imagino que si cuando este edicto se llevó a cabo y Daniel se enteró, tiene que haber dicho: pues mira, pues no puedo entonces seguir orando a Jehová porque es una ley. Porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 13, que toda autoridad fue establecida por Dios, y cualquiera que no siga la autoridad establecida por Dios, a lo establecido por Dios se opone. O sea que yo me imagino que Daniel, siendo un hombre que no había nada que decir de él en cuanto a la ley, tiene que haber cumplido el edicto de que no puedo orarle a Dios, jamás, no puedo orarle a Dios, porque hay un edicto que la ley firmó por un rey que Dios puso en ese lugar, que dice que no puedo orarle entonces a Jehová. Daniel entonces, como todo ser humano, tiene que haber entonces guardado ese edicto, ¿verdad que sí?
equivocado. Como decimos por ahí, negativo. Daniel no le importa lo que el hombre diga. Si la ley del hombre va en contra de la ley de Dios, es una ley que usted no tiene que seguir. Que si se dice no se puede predicar en las plazas, que si no se puede orar en tal sitio, que si no se puede hablar de Jesús en tal otro lugar, créame, se supone que en el trabajo uno no ore por las personas, no le hable del Señor. Yo oro por las personas en el área del calzado, en el área del caballero, en la tienda donde yo trabajo. A mí no me importa lo que pueda pasar. ¿Por qué? Porque yo sé en quién yo he creído y lo que estoy haciendo para Dios. Por lo tanto, si la persona en ese momento necesita la oración, créame, donde quiera que estemos, en ese momento vamos a orar. ¿Por qué? Porque le creemos a Dios. Pero aunque la Biblia dice que la autoridad fue puesta por Dios y que la Biblia dice que automáticamente, bienvenida Teresa Valenzuela, amén, Dios le bendiga mucho también. Veo que hay otra persona más por ahí conectada. Dios le bendiga también en nombre del Señor. O sea que se llama Teresa Valenzuela. O sea que automáticamente si la ley del hombre va en algo que no tiene que ver con la ley de Dios, hay que seguirla, hay que acatarla. Por ejemplo, límite de velocidad 50 millas por hora, o sea, 35 kilómetros, por poner un número así, 35 kilómetros. Pues no puedo entonces ir más allá de 35 kilómetros. Tengo que mantenerme en 35 kilómetros o 50 millas por hora. Si yo me voy a 75 y me paran, es que yo no tengo que seguir la ley del hombre, porque primero la ley de Dios es que no va en contra de la ley de Dios. Si la ley del hombre no va en contra de la ley de Dios, yo tengo que acatar la ley del hombre. Pero si la ley del hombre va en contra de la ley de Dios, no tengo que acatar la ley del hombre. Va a traer consecuencias, va a tener que enfrentarse a la justicia, va posiblemente a ser encontrado culpable, pero primero es Dios. Primero es Dios, como dicen los apóstoles Juan y Pedro, cuando fueron llevados ante el Sanedrín, que le dijeron simplemente no queremos que hable más en el nombre de Jesús. Ellos dijeron en el capítulo 4 del libro de Hechos, dijeron juzguen ustedes si es más importante obedecer a Dios antes que ustedes, porque ciertamente no podemos parar de hablar y de decir las cosas que hemos visto y oído y han sido ciertísimas para con nosotros. Tenemos que obedecer primero a Dios antes que a los hombres, y en este caso la ley establecida por el rey Darío y por los sátrapas y por estas personas era algo que iba contrario a la ley de Dios, donde Dios decía ya y había establecido en los cielos como una ley de parte de Jehová que va por encima de la ley de los hombres. Estaba establecido que toda oración va dirigida a Él, no a nadie más, a Él solamente, la adoración a Él solamente. Sin embargo, aquí está una ley que va en contra de la ley de Dios. Pues, ¿qué quiere decir? Daniel dice, no, yo no me voy a quitarme con esto. O sea, que si pensaron que Daniel tenía que seguir esa ley, está equivocado. Mira lo que Daniel entonces hizo en el versículo 8. En el 9, en el 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea, que Daniel no se quitó, que Daniel no se intimidó, Daniel no se asustó. Daniel como quiera se postraba delante de Jehová y lo adoraba y le daba gracias a Dios. Vaya conmigo un momentito al Salmo 55. Salmo 55, escuche esto. Salmo 55, versículos 16 al 17, pero es el 17 el que me quiero concentrar. Salmo 55, 16 al 17. Dice así, Salmo 55, 16 al 17. Salmo de David, o sea, masquil de David. Una enseñanza para que aprendamos algo de aquí. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y al mediodía. O sea, todo el día, de día y de noche. Pero lo menciona de 3 formas. Dice tarde, mañana y al mediodía. Dice oraré y clamaré, y Él me oirá, o Él oirá mi voz. O sea, en el 16 dice, en cuanto a mí, decía David, y le cae entonces también a Daniel. O sea, Daniel, conociendo la palabra de Dios, él tiene que haber sabido que el Salmo 55 decía, en cuanto a mí, ustedes adoren a quien quieran adorar, ustedes órenle a quien ustedes quieran orar, ustedes pídanle a quien ustedes quieran pedir, pero en cuanto a mí, a Dios clamaré. Y Jehová, no cualquier Dios, Jehová, no Darío, Jehová, no los sátrapas, Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá
mi voz. Y el 18 dice, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Que no le cae a Daniel. No fue Daniel el que lo escribió, pero ese versículo le cae a Daniel. Hay una diferencia entre el capítulo 55 de Salmo y el capítulo 6 de Daniel. Hay una diferencia como de 500 años. Sin embargo, lo que David escribió en el tiempo del Salmo 55 le cae exactamente a Daniel 500 años después. ¿Qué quiere decir con eso? Que 2500 años después, que es hoy en día, esa misma palabra que fue tan efectiva para David, que también lo fue para Daniel 500 años después, es también efectiva para mí. Lo que tengo que saber es conocer la palabra. Por eso es que entonces Daniel, cuando se entera del edicto que se acababa de firmar, él simplemente se fue para su casa, abrió la ventana, no la cerró, abrió la ventana y oró y dio gracias como siempre, porque él sabía que el salmista decía: en cuanto a mí, ustedes órenle a Darío si ustedes quieren, ustedes pídanle a Darío si ustedes quieren, pero yo a Jehová clamaré, a Dios clamaré y Jehová me salvará. De tarde, de mañana y al mediodía oraré y clamaré. Y él oirá mi voz y me redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, de todos los sátrapas, gobernadores y todas las personas, los príncipes y los reyes. Aunque contra mí haya mucho, Jehová me redimirá completamente. O sea que Daniel simplemente sabía la palabra y la puso en práctica. No importa lo que el edicto dijera, Daniel se puso en práctica lo que la palabra de Dios decía en el libro de los Salmos 55. ¿Y qué hizo? Se postró otra vez para adorar a Jehová y clamándole a Dios y dándole gracias a Dios, exaltando al Señor y alabando al Señor. O sea que no le importó el edicto de las personas, pero hay muchas personas que lamentablemente, que decimos ser cristianos, que lamentablemente nos dejamos intimidar cuando se pone entonces algo en contra de la ley de Dios. No estamos hablando de la cuarentena, de que nos dijeron no hay culto por ahora, no, eso fue algo sabio. De hecho, yo recomendaría que se haga de nuevo, porque de verdad que la pandemia esta está al garete, está a lo loco. Sin embargo, esto no estamos hablando de eso, estamos hablando de cuando se dice, no, es que no se puede predicar en tal sitio, es que no se pueden repartir tratados acá. Si la palabra de Dios tiene que salir, la palabra de Dios tiene que salir. Y Dios se va a encargar de abrir las puertas. Usted siga siendo usted siga siendo usted. Porque si nos dicen no puedes hablar español en Estados Unidos, peleamos porque hay unos derechos que dicen que eso es discrimen, porque yo puedo hablar el idioma al que yo pertenezco. Pues ¿sabe qué? Como cristiano, nuestro idioma es el evangelio. Nuestro idioma como cristiano es el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Si me dicen que no puedo predicar en el nombre de Jesús, no puedo evangelizar, me están diciendo no puedes hablar español. Pues si peleo porque no puedo hablar en español en un sitio de americano, de inglés, ¿por qué entonces no me quedo callado o me quedo callado cuando me dicen no puedes estar predicando el evangelio de Jesucristo? Hay que pararse firme y hay que hablar nuestro idioma, que se llama el idioma del evangelio de Jesucristo. Y Daniel entonces entendía esto, que Dios lo salvaría, que Dios lo redimiría en paz y lo libraría de todos sus enemigos, que son muchos, porque él de tarde y noche y mañana y al mediodía le oraría a Jehová. Y él siguió orando como siempre. A él no le intimidó la ley de un hombre. A él lo que le preocupaba era lo que Dios podía pensar y cómo Dios lo podía ver. Por eso es que se mantiene en el libro de la fe. Por eso es que aunque el nombre no está escrito allá, sin embargo la parte cuando dice que taparon boca de leones, lo menciona entonces a él. O sea que él fue un hombre de fe. Un hombre que se mantuvo no importa lo que fuera. No se dejó intimidar por otro ser humano sabiendo que por encima de él estaba Jehová. Entonces dice así el versículo 10 otra vez para leerlo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. En vez de cerrar las ventanas, las abrió de par en par las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Ni más ni menos, tampoco estoy provocando más allá, no, normal. Mi vida sigue normal, tampoco estoy provocando más allá. Estoy simplemente viviendo mi vida normal. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Ajá, papá, te arrestamos, te agarramos. Te vimos ahora mismo orando y hay un edicto que dice la ley fulana de tal de 2020 firmada delante de tal sitio, en tal lugar, entre tantas personas. Dice que no se puede orar por 30 días a ningún Dios o a ningún hombre, así que has quebrantado la ley. Te agarramos en pifia, te agarramos en un error, cometiste el error más grande, no puedes entonces ser el gobernante sobre nosotros. O sea que lo agarraron con las manos en la masa, lo agarraron con el delito en la mano. ¿Y cuál es el delito en la mano? Orándole a su Dios.
O sea, lo agarraron con el cuerpo del delito. ¿Cuál es el cuerpo del delito? El cuerpo del delito no era una pistola humeando, no era una flecha que salía, un arco que estaba, no, era una oración que le estaba elevando delante de Jehová. Y dice entonces así, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real y le dijeron, rey, ¿no has confirmado el edicto que cualquiera que en espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? El rey rápido dijo, sí. ¿Y qué pasó? ¿Quién quebrantó la ley que yo acabo de firmar? Entonces dice el rey diciendo, verdad conforme a la ley de Media y de Persia, la cual se tiene que cumplir a cabalidad y no puede ser revocada o abrogada. Entonces respondieron y dijeron, sabiendo que Daniel era el nene lindo del rey, sabiendo que Daniel era simplemente el favorito de él, le dijeron entonces delante del rey, pues Daniel, déjame decirte que Daniel, que es de los hijos de los cautivos, es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3, no una, ni 2, no, es retante, oh rey. Es un chamaco atrevido, digo un don, porque ya Daniel tiene que tener como sus 90 años ya más o menos. Usted dirá, ¿cómo tú lo sabes? Porque son 70 cautiverios. Él era un muchacho que son de 15 a 20 años más o menos. Tiene que tener 90 y pico años Daniel en el capítulo 6, por si no lo sabía. O sea, pasaron 70 años y él era uno de los príncipes cuando fue llevado en cautiverio. Tiene que haber tenido aproximadamente como 20 años. Pues 20 más 70 son 90. Aproximadamente era un hombre mayor. Pensamos en Daniel como un chamaquito, como un muchachito joven. No, él era un anciano de aproximadamente 90 o 100 años aproximadamente. Pero se mantuvo con los pantalones en su sitio. Se mantuvo con su carácter siempre intacto, como un hombre de una sola pieza. Y entonces dice acá que cuando ellos le dijeron eso, le dijeron, es cierto que no puede ser abrogada. Entonces le dijeron, pues Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día, él dice, hace su petición. 3 veces al día. ¿Cuántas veces nosotros oramos al día? Punto y aparte, ¿sabes? Eso solamente era para tirársela ahí. Entonces ya el 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Deja ver cómo saco a Daniel. Tengo que sacar a Daniel de este asunto. Se están levantando contra él para tratar de hacerlo caer en la trampa, pero hay una ley que lo dice. Wow, ¿qué voy a hacer yo ahora? Tengo que hacer algo para tratar de librar a Daniel. Y trató una y otra vez y no pudo librarlo. Y hasta la puesta del sol todavía trabajó para librarlo. Trató una y otra vez, pero la ley estaba escrita y la ley decía que Daniel tenía que morir. Era ley firmada y confirmada por el mismo rey Darío, la ley de los medios y los persas, que no puede ser abrogada. Por lo tanto, por más que trató, lamentablemente no pudo hacer nada. ¿Y qué hizo? Se lavó las manos. Ay, Dios mío, no me digas que esto representa a Pilato con Cristo. Ay, Dios mío, qué cosa más impresionante tú me has dado en este momento. O sea que Daniel seguía siéndole fiel a Dios. Y aunque buscaban oportunidad para hacerle algo, no encontraron ninguna falta. Sin embargo, se inventaron un testimonio falso y lo llevaron entonces ahora hasta el punto que la ley decía tenía que morir. Cuando traen a Daniel, que no había encontrado falta alguna en él, que no haya forma de acusarlo, sin embargo lo llevan delante del rey en ese momento y el rey trató de librarlo todo el tiempo hasta que simplemente se tuvo que lavar las manos. O sea que aunque no dice que se lavó las manos, se me parece mucho al tiempo de Cristo, cuando los fariseos, los saduceos, los herodianos, los judíos, los principales sacerdotes, Anás, Caifás y mucha gente levantaron para ver cómo podían acusar a Jesús de algún delito. No encontrándolo, se levantaron 2 testigos falsos y levantaron calumnia en contra de Cristo, y Pilato trató de sacarlo, de salvarlo, hasta el punto en que dijo, no puedo hacer más nada, me lavo las manos, la sangre queda sobre ustedes. O sea que se parece mucho a lo que pasó después allá.
Se parece mucho a lo que pasó entonces en el tiempo de Cristo. Una tipología de lo que le pasaría a Cristo posteriormente, donde tenía entonces que ser llevado a juicio. Pero dice Daniel, el nombre Dios es mi juez. Dios es mi juez. Amén. Ok, Joan, seguro que sí, Joan Sanjet, ella fue compañera mía en operaciones tácticas de Fajardo. Eddie, me lo recuerda 5 minutitos antes, please, antes de las 9:30, para orar por ello en el nombre del Señor. Claro que sí, Joan Sanjet, esa fue compañera mía allá en la policía de Puerto Rico, en operaciones tácticas de Fajardo. Dios me la bendiga mucho, también está con nosotros. Así que ya entonces estamos viendo que se está viendo un ejemplo de lo que le pasaría a Cristo, donde tenía entonces que ser llevado ante el tribunal, ante el tribuno, ante el rey Pilato en aquel momento, al gobernador Pilato en aquel momento dado. Pero Pilato, por más que trató de defenderlo, no pudo hacer nada y entonces lo envió, lavándose entonces las manos. O sea que así como Daniel significa Dios es mi juez, Jesús sabía que Dios era su juez, que el que lo juzga se llama Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, hay un retrato que usted puede ver aquí entre Daniel, el rey Darío, y los acusadores como Cristo, Pilato y los falsos testigos, o los testigos falsos. O sea que ya estamos viendo entonces una relación y una correlación posteriormente en Cristo. Entonces dice el 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, no te puedes zafar, papá, esto es ley. Sepa, oh rey, que es ley de los medos y de los persas, que ningún edicto u ordenanza, dice, que el rey confirme puede ser abrogado. No puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel como Pilato trajo entonces a Jesús. Escuche esto es un retrato pero violento, ¿sabe? Entonces dice, y le echaron en el foso de los leones, llevaron a Cristo entonces a la cruz del Calvario. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te librará. Vamos entonces ahora a la historia. Está diciendo entonces que ahora el rey llama a Daniel. Cuando Daniel viene entonces, dice, Daniel, yo me lavo las manos, por lo tanto yo no puedo hacer más nada. La ley está escrita allá, pero vamos a hacer algo. El Dios a quien tú sirves constantemente, que él entonces te libre. Pues no hay problema. El Dios que yo le sirvo me puede librar de esto, como los hebreos. O sea que Daniel tuvo que ser probado de esta manera, como aquellos 3 hebreos con el horno de fuego. Pues ahora Daniel está siendo probado. Y usted y yo vamos a tener que ser probados. Y usted y yo tenemos que mantener la fidelidad de aquellos 3 hebreos y de este hombre Daniel. Que no importa lo que venga, aunque mi vida corra peligro, aunque mi vida perezca que perezca. Sin embargo, no le soy infiel a Dios, aunque mi vida esté en juego. Hay que llegar a ese punto en el estar dispuesto inclusive hasta morir por la causa de Cristo. Entonces dice el 17, y mucha gente puede decir, sí, no, yo estoy dispuesto a morir por la causa. Claro, hasta el momento en que llega la verdad. Hasta el momento en que llega la verdad. Dios me va a perdonar si yo me niego ahora mismo. Entonces dice el 17, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso. O sea que Daniel fue lanzado. Y cuando Daniel fue lanzado, sellaron el foso con esa piedra. Escuche esto. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. O sea, se acostó en ayuno, no comió nada. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño porque estaba pesado. O sea, le pesó en su corazón el haber tenido que lanzar a Daniel al foso de los leones. Él quería a Daniel. Daniel era su favorito, su preferido. Exactamente, familia Rodríguez. Exactamente. Igual como pusieron la piedra sobre Jesús y también sellaron la piedra con el sello del rey. E igual manera hicieron con Cristo. Y de igual manera cuando Cristo resucitó, que Daniel fue sacado, no se halló ninguna mancha en él, ni ningún efecto en él. Porque resucitó entre los muertos, resucitó glorioso y vive por los siglos de los siglos. O sea que es un ejemplo grande de Cristo. Pero chequéese esto está violento, esto está brutal. Entonces dice así, a los que van por primera vez, que están conectados con nosotros, yo hablo así, ¿sabes? Yo hablo, esto está brutal. Esto está para pelo, esto está pisacayo, esto está demasiado, Dios mío, I cannot believe it. O sea, son frases que yo uso porque así es que yo estudio la palabra de Dios. Entonces dice así. Entonces dice, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego que el rey se fue a su palacio y se acostó así sin comer nada, ni instrumento de música fueron traídos delante del rey y se le fue el sueño porque estaba dolido, porque su amigo estaba en el foso de los leones.
El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones porque tienen que habérselo comido. Entonces dice, acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo: Daniel, siervo del Dios Altísimo, el Dios tuyo, a quien tú sirves continuamente, ¿te ha podido librar de los leones? Y se pone a escuchar a ver. Entonces dice el 21, entonces Daniel respondió al rey: ¡Oh, rey! Vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dios es mi juez, Daniel. Daniel significa Dios es mi juez. Por lo tanto, está diciendo, Dios me juzgó y en el juicio de Dios fui encontrado inocente. Por lo tanto, dio orden a su ángel, tapó la boca de los leones y los leones no me hicieron daño porque ante él fui encontrado inocente y ante ti también tú sabes que yo no hice nada malo. Daniel lo está hablando desde acá. Mientras aquel está triste allá arriba o allá afuera, Daniel está desde adentro gozoso porque el Dios que yo le sirvo envió su ángel y tapó la boca de los leones y no me hicieron daño. Así como estaba el cuarto hombre allá en el horno de fuego con aquellos tres que estaba con ellos paseándose desatado, así también el ángel de Jehová estuvo conmigo, como dice el Salmo 34:7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por lo tanto, no me pudieron hacer daño, oh rey. Y aquí estoy entonces ileso. Y de la misma manera como aquellos tres hebreos, ni siquiera el fuego tuvo poder sobre sus ropas, ni el humo sobre su ropa, ni el fuego sobre sus cabellos. Deja que tú me veas ahora cuando tú me saques, oh rey. Chequéate esto, mándame a sacar para que tú veas lo que tú vas a ver en mí. A ver si ves algún rasguño, a ver si fue que yo forcejeé con los leones, a ver si fue que yo los maté a los leones, o a ver si los leones todavía están despiertos. Sáqueme de aquí para que tú veas. Escuche esto. Entonces dice acá el 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Eso tengo que repetirlo otra vez porque hay gente aquí que están siendo lanzados al foso de los leones. Y estando en el foso de los leones, hay que aprender a confiar en que el Dios que me está permitiendo que pase por ahí. Otra más, Susi, Dios le bendiga, Susi de la iglesia de Goyo. Me imagino que los conocimos allá en New Jersey también a través del Zoom, así que Dios me la bendiga mucho también, Susi. O sea que está diciendo claramente, chequéate esto, está diciendo, oh rey, él mandó su ángel a que tapara la boca de los leones, porque él confió en su Dios, está diciendo el rey. O sea que si yo mismo soy lanzado al foso de los leones, yo tengo que estar seguro que el Dios en que yo he confiado, si permite que perezca, hasta aquí llegó mis días, pero mis días están contados por Jehová y nadie más tiene el poder para quitarme la vida, solamente Jehová. Por lo tanto, si no es mi momento todavía, si faltan cosas por hacer, pues no ha llegado el momento todavía en que yo tenga que ser muerto en el foso de los leones. Y por lo tanto confió Daniel en su Dios y su Dios lo libró de los leones en plural. Entonces dice así, dio orden el rey. Y fueron aquí traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Y fueron echados ellos en el foso de los leones, sus hijos, sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todo su hueso. Oh my goodness. I cannot believe it. Escuche esto. Lo que está pasando es que el foso es un hoyo, como lo que usted ve en los zoológicos por ahí. Es un foso, es un hoyo bien profundo. Por lo tanto, allá abajo están los leones. Daniel estaba, me imagino yo, acariciando. Eso yo acá pensando. No me voy a decir nada como que eso está en la Biblia. Daniel, yo imagino a Daniel aquí con los leones, tranquilito, durmiendo ahí con ellos hasta toda la noche. Hasta que el rey lo llamó y él se tiene que haber despertado como que, ¿qué pasó, rey? El Dios que yo le sirvo me pudo librar. El Dios que yo le sirvo me pudo librar. Alex Arroyo también es nuevo. Dios le bendiga mucho en el nombre del Señor. O sea que automáticamente ahora manda a buscar el rey
a aquellos hombres que hicieron mal contra Daniel, que planificaron contra Daniel, que conspiraron contra Daniel, y ellos fueron lanzados con sus hijos y con sus esposas, y no habían caído todavía cuando los leones brincaron y se los comieron. O sea que los leones tenían hambre. Por si acaso usted piensa que fue que los leones estaban ya satisfechos, estaban ya abastecidos. Porque cuando aquellos que estaban allá, que sacaron a Daniel, los meten a ellos, no habían caído todavía en tierra, cuando brincaron los leones y los desperuzaron completamente, le rompieron todos los huesos, se los comieron completamente a ellos, a sus esposas y también a sus hijos. O sea que dice que tenían hambre entonces, pero como Jehová mandó su ángel para que le tapara la boca a los leones. Yo imagino el ángel con las dos manos tapando la boca a los dos leones para que no le hicieran nada a Daniel. Usted lo que ve por fuera es que el león está tranquilo. Es que Jehová mandó su ángel para que tapara la boca de esos leones para que no le hicieran rasguño alguno a Daniel. O sea, como los 3 hebreos fueron lanzados al fuego 7 veces más caliente, Daniel fue lanzado al foso. Como había un cuarto hombre allá en el foso, en el horno de fuego, así el ángel de Jehová estaba con Daniel. Así como el fuego no tuvo poder sobre ellos, ni el humo tampoco los leones tuvieron poder sobre ellos. Así como perecieron los que lanzaron a los 3 hebreos dentro del horno, fueron quemados con la llama que salió, así fueron también muertos los que conspiraron contra Daniel cuando fueron lanzados directamente al foso de los leones. De igual manera como Amán, cuando Amán planificó contra Mardoqueo, que levantó una gran horca bastante alta de 75 pies, en esa misma horca él cayó, porque lo que Dios permite a veces es que el que conspira contra ti va a caer en su misma conspiración. Mi parte no es defenderme yo, mi parte no es vengarme yo, mi parte es serle fiel a Dios y confiar en Dios, y la parte de Dios es hacer lo que solamente Él sabe hacer. Mi parte simplemente es creerle a Dios y confiar en Él, y ningún rasguño va a haber sobre mí, ni parte de mi tela se va a oler a humo, ni mi cabello se va a quemar completamente, de nada. ¿Por qué? Porque Jehová me va a proteger en medio del horno, en medio del foso, en medio de la horca. Jehová me va a proteger. Pues ¿cuál sería el foso? ¿Cuál sería el horno? ¿Cuál sería la horca? Cualquier problema que usted esté pasando, créale a Dios. Aunque sea lanzado en el foso, aunque sea lanzado al horno, aunque lo amenacen con la horca, créale a Dios que ningún poder habrá en contra suya, porque dice la palabra: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo glorificaré por cuanto ha conocido mi nombre. Con él estaré yo en la angustia, él me invocará y yo le responderé. Créale a Dios, no importa lo que venga, y Dios se encargue de todo lo demás. Enfatizamos esto todos los días para que no se nos vuelva una rutina, para que no se nos vuelva una monotonía, como que ay, vamos a estudiar otra vez, ay, 1 hora y media más, ¿cuánto falta? Falta tanto. No, que deseemos no parar, que deseemos seguir, que deseemos que llegue la noche para volver otra vez a escuchar palabra de Dios antes de acostarme. O sea que ya estos hombres fueron entonces despeduzados, desmenuzados, quebrantados todos sus huesos antes de que cayeran en tierra. O sea que sí, los individuos tenían hambre, ¿sabes? Aquellos leones sí estaban hambrientos, porque toda la noche veían a Daniel como que ha hecho un pedazo de carne ahí, listo para comerse, pero tengo la boca tapada, no puedo hacerle nada porque tengo la boca tapada, no puedo hacer absolutamente nada. Pero cuando el ángel suelta la boca, ahora vienen más todavía y se comen entonces esas personas. ¡Wow! Jehová de los ejércitos. Entonces dice así, en el versículo 25, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. ¿Qué hizo él? Va a hacer entonces una enmienda a la ley. Dice: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen. Dice: ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente, Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro
el persa, o sea que ese Darío no es el mismo Ciro, como aquí se tratan de decir que es el mismo personaje con diferente nombre. No, aquí dice el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, o sea que Dios lo prosperó, lo puso en alto, lo puso para gobernar. Por lo tanto, automáticamente Daniel entonces vivió con Dios todo el tiempo, en el tiempo de Nabucodonosor, en el tiempo de Babilonia y en el tiempo de los Ciro. Mientras estuvo también Ciro reinando, él estuvo siempre fiel y Dios lo prosperó en todo momento. ¿Qué quiere decir con esto? Claramente está diciendo que lo mismo que reconoció Darío, lo había reconocido Nabucodonosor, que dice: yo por eso exalto y adoro al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que no hay otro Dios fuera de ese Dios que los pudo librar del horno 7 veces caliente. Ahora este hombre Darío está diciendo lo mismo. La gente tiene que saber que cuando usted pasa por una prueba, como pasaron los 3 hebreos, la prueba que pasó Daniel, la prueba que usted pase es para que alguien se dé cuenta que no hay Dios como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Misael y Azarías, el Dios de Daniel y el Dios suyo. Deje que Dios lo use. A veces pensamos que Dios me use en la predicación, gloria a Dios, porque es una bendición. Que Dios me use en la enseñanza, gloria a Dios, porque es una bendición. Pero ¿y si a Dios le place usarme con una prueba? Y si a Dios le place que yo pase por algo para Él glorificarse y yo testificar a otras personas y así Dios diga: ve, te usé, fuiste fiel, ahora te pondré sobre cosas más? O sea que deje que Dios lo use. Aún en la prueba más fuerte, Dios lo está usando para que otra gente sepa que no hay Dios fuera del Dios suyo. Con el cáncer que me está comiendo, Dios sigue siendo Dios. Con la enfermedad que me está comiendo, Dios sigue siendo Dios. Y la gente se dará cuenta que no hay otro Dios fuera del Dios de Israel. Que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, deje que Dios lo use. Así como Dios usó a Daniel, a Azarías, Misael y Ananías, así Dios lo quiere usar a usted. Así como Dios estuvo con los 3 hebreos en el horno, estuvo con Daniel en el foso, estará también con usted. Así como el fuego no tuvo poder sobre ellos, tampoco los leones sobre ellos, tampoco sobre usted la enfermedad. Así que créale a Dios, o la adversidad, créale a Dios y deje que Dios sea Dios. Que la gente diga: verdaderamente no hay Dios fuera del Dios de Mahmoud Yuma Pineda. Verdaderamente no hay Dios fuera de Eddie Díaz. Verdaderamente Vivian Enid Díaz. Ese es el único Dios verdadero. Omaira Córdoba, Sara Ali, Brenda Rosado, René, cualquier hermano que estamos por aquí estudiando la palabra del Señor. No hay Dios fuera del Dios de cada uno de ellos. Deje que Dios lo use y que Dios se glorifique. Por lo tanto, vimos 3 cosas. Lo que pasó en la historia con Daniel en el capítulo 6 se repite en Cristo. Que no había nada de qué acusarle, pero levantaron calumnias contra él y testimonios falsos. El rey no quería acusarlo, como Pilato no quería acusarlo. El rey se lava las manos, como Pilato se lava las manos. Daniel fue: como Dios es mi juez, Él me juzgará. Pues Dios también juzgaría en el caso de Cristo nuestros pecados sobre Él. Como Daniel fue lanzado al foso de los leones, Cristo fue llevado a la cruz del Calvario. Como Daniel fue puesto una piedra encima del foso, se puso la piedra en la tumba de Cristo. Como Daniel fue sacado de entre los leones, Cristo fue sacado de entre los muertos. Como Daniel estaba sin un rasguño, Cristo resucitó con un cuerpo glorificado y ascendió al cielo. Por lo tanto, a través del poder que Dios tuvo en Cristo, que no permitió el Padre que Jesús viera corrupción, ni que su alma quedara en el Seol, lo levanta entre los muertos, y hoy sabemos que no hay Dios fuera del Dios de Jesús de Nazaret, que es el Padre, Él es el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay Dios fuera del Trino Dios a quien usted y yo estamos adorando. Eso está brutal. Ahora, en mi vida personal también puedo entonces aplicarlo. Que por más que me amenacen con que no siga orando, y posiblemente no me lo dice un ser humano, posiblemente el diablo me quita las ganas de orar, posiblemente el diablo me dice: si dejas de orarle a Dios, yo te dejo tranquilo. Hay que seguir orándole a Dios pese lo que venga. Hay que seguir adorando a Dios, no importa lo que venga, no importa cómo suene. El diablo no me puede decir a mí si adoro o no adoro a Dios. Yo adoro a Dios aunque nadie quiera adorarlo.
Y aunque el diablo quiera oponerse a que yo adore a Dios, lo sigo adorando a Dios. Aunque el diablo me meta en una prueba más grande, yo sé que el Dios en quien he confiado me sacará ileso para la gloria de su santo nombre. Así que son tres cosas: lo que pasó, lo que representa en Cristo y también lo que aplico en mi vida personal. De la misma manera como Dios estuvo con ellos, estará también con nosotros. Así que no tenga miedo, no se atemorice ante ningún enemigo. Mañana estudiamos Daniel capítulo 7. Empezamos con la pizarra mañana. Mire